I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Quien habla en el video es el estudiante estadounidense Otto Warmbier, quien suplica por su vida a las autoridades de Corea del Norte, donde se encontraba detenido y a punto de ser juzgado por una infracción menor. Las acusaciones en su contra y la severa condena que le impusieron, así como su trágico desenlace, te dejarán sin palabras. Te invitamos a conocer todos los detalles en el siguiente relato. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Otto Warmbier. Otto Frederick Warmbier nació el 12 de diciembre de 1994 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, en el seno de una familia de ascendencia judía estadounidense. Fue el mayor de los 3 hijos del matrimonio conformado por Cindy y Fred Warmbier. Otto creció en su ciudad natal junto a sus hermanos menores Austin y Greta, y bajo el cuidado amoroso de sus padres. Los Warmbier tenían una dinámica muy tradicional. Cindy cuidaba de los niños y Fred, quien había creado una pequeña empresa de acabado de metales, era el proveedor. Otto se crió en un ambiente tranquilo y estable, rodeado de grandes amigos y con una estrecha relación con su familia. Asistió a la mejor escuela secundaria del estado, donde fue coronado rey del baile de graduación. Además de ser popular, era un buen atleta y un estudiante muy aplicado. Egresó en 2013 con el segundo mejor promedio de su clase. Luego, probablemente influenciado por la profesión de su padre, inició su carrera en economía y comercio. Fue en una típica fiesta en los apartamentos universitarios donde Otto conoció a una joven llamada Alex Vaconis. La conexión entre ellos fue instantánea y pronto comenzaron una relación. Los jóvenes estaban tan enamorados que decían ser almas gemelas. Pero su noviazgo no lo distrajo de sus responsabilidades y según sus compañeros, el joven tenía claro, mucho antes que todos ellos, cuál sería su profesión, pues les anunció con total certeza que se dedicaría a la banca de inversión. Con ese objetivo en mente, no solo mostró gran dedicación a la formación teórica, sino que también quería ver cómo era todo en la práctica. Otto tenía un profundo interés en viajar y explorar diferentes tipos de economías. Le fascinaba todo lo que pudiera ofrecerle nuevas herramientas para su futura profesión. Uno de sus proyectos más ambiciosos era adquirir conocimientos en Asia. Con este propósito en mente, Otto planeaba ir a estudiar a una universidad en Hong Kong en enero de 2016. Mientras programaba este gran paso en su formación, descubrió la agencia de viajes Tours para Jóvenes Pioneros, que se especializa en organizar visitas a algunos de los destinos más arriesgados del mundo, incluyendo Irán, Irak, varios países del antiguo bloque soviético y Corea del Norte. El destino que captó su atención fue Pyongyang, la capital norcoreana, y eligió ir a conocerlo antes de comenzar su intercambio universitario. Pese a que la agencia se describía a sí misma como una empresa que organiza excursiones económicas a lugares a los que tu madre preferiría que no fueras, Otto decidió aventurarse a conocer Corea del Norte. Además, tuvo la aprobación de sus padres, quienes confiaban en que lograría aprender lo que le interesaba de ese país. Aunque el gobierno de Estados Unidos advertía a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a Corea del Norte y recomendaban evitarlo, la mayoría de los estadounidenses que habían visitado el país regresaron sin problemas. Eso no quiere decir que no existían riesgos, ya que lo que podría considerarse una infracción menor en su país de origen puede conllevar graves sanciones en el régimen de Kim Jong-un. No obstante, Otto decidió embarcarse en esta arriesgada aventura que comenzó el 29 de diciembre de 2015
junto con un grupo de viajeros. 5 días después, el 2 de enero de 2016, parecía que el tour había concluido sin mayores problemas. Otto se encontraba en el aeropuerto junto a su compañero de habitación de la excursión, un joven británico llamado Danny Gratton. Según declaraciones posteriores de Danny, durante el poco tiempo que compartió con Otto se hicieron amigos. Lo describió como un joven muy maduro, educado y tranquilo. Mientras ambos esperaban en la fila para abordar el vuelo de regreso, un grupo de oficiales norcoreanos detuvo a Otto y se lo llevó. Danny recordó que su compañero no ofreció resistencia y, a pesar de la situación, mostró una media sonrisa mientras lo alejaban. El joven británico ha relatado que, en tono de broma, le dijo a Otto que suponía que eso era lo último que sabrían de él. En ese momento, ninguno de los dos tenía idea de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Poco después se hizo público que durante su viaje, Otto supuestamente tomó un cartel propagandístico del hotel donde se hospedaba. Aunque esto podría considerarse una falta menor en muchos países, en Corea del Norte fue interpretado como un acto de espionaje orquestado por el gobierno estadounidense. Pyongyang no confirmó el arresto de Otto hasta el 22 de enero. El estudiante fue mostrado al público el 29 de febrero de 2016, cuando la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA difundió imágenes de él. En el video se observó al joven de 21 años vestido con una chaqueta de color crema y una corbata en el Palacio de la Cultura en Pyongyang. Al ingresar al lugar, hizo una reverencia ante los grandes retratos de los antiguos líderes supremos de Corea del Norte, Kim Il-sung y Kim Jong-il. Luego, Otto confesó que su supuesto intento de robo había sido a solicitud de una iglesia metodista de Ohio, con el objetivo de dañar la moral y la ética de trabajo del pueblo norcoreano. Además, agradeció al gobierno de Corea del Norte por la oportunidad de disculparse por su delito, pedir perdón y solicitar clemencia para salvar su vida. Sin embargo, muchos creyeron que estas declaraciones fueron hechas bajo presión, una práctica común en Corea del Norte, según han afirmado otros extranjeros que estuvieron detenidos en el país asiático. Otto declaró frente a un panel de funcionarios judiciales que lo observaban con total indiferencia. Rogó que le permitieran regresar a su familia en Estados Unidos. En su declaración, expresó desesperación y, entre sollozos, afirmó que había cometido el peor error de su vida. Sin embargo, los desgarradores pedidos de Otto no lograron conmover a sus captores y poco después fue llevado a juicio. En el proceso, que duró menos de 1 hora, se usó como prueba un video donde supuestamente se observa al joven retirando el cartel. Aunque no se logra ver con claridad al individuo de la grabación, el tribunal no dudó en imponerle la dura condena de 15 años de prisión con trabajos forzados. Muchos especialistas en relaciones internacionales catalogaron la sentencia como inusualmente severa para un extranjero y la consideraron posiblemente relacionada con las crecientes tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, debido a los programas nucleares del primero. No hubo más noticias de Otto hasta el 13 de junio de 2017, cuando, tras intensas negociaciones entre el gobierno estadounidense y el régimen de Kim Jong-un, fue liberado y repatriado en un vuelo privado. No obstante, esta liberación estuvo lejos de ser una noticia alegre, pues Otto fue entregado a su familia en estado de coma, ciego, sordo, con una gran cicatriz en su pie derecho y con graves lesiones cerebrales. No había pistas claras sobre lo que le había sucedido. Otto fue trasladado a un centro médico de Cincinnati, donde sus padres permanecieron a su lado. Su condición fue descrita como una especie de insomnio inconsciente, pues, aunque a veces abría los ojos y miraba a su alrededor, no entendía ni respondía a las instrucciones verbales. Además, tenía una gran pérdida de masa encefálica y perdió tonicidad en los músculos de sus brazos y piernas. Pese al estado crítico de Otto, su familia no perdía la esperanza. Fred ofreció una conferencia de prensa en el hospital donde describió a su hijo como un luchador.
Durante el encuentro con los medios, usó el saco que el joven tenía puesto el día que fue juzgado en Corea del Norte. En una revelación impactante, Fred agradeció los esfuerzos diplomáticos del gobierno de Donald Trump, que había gestionado el regreso de Otto tras enterarse de que el joven llevaba al menos un año en coma. Se supo que su estado de salud supuestamente se deterioró poco después de las declaraciones de Otto a la prensa antes de ser trasladado a una prisión de Pyongyang. Lamentablemente, el 19 de junio de 2017, pese a los enormes esfuerzos de los médicos, Otto Warmbier, de tan solo 22 años, falleció a causa del severo trauma neurológico que sufrió durante los casi 17 meses que pasó en una cárcel norcoreana. Tras el deceso del joven, sus padres emitieron un desgarrador comunicado en el que anunciaron con tristeza que su hijo había completado su viaje a casa. La familia también condenó el horrible y tortuoso abuso que sufrió a manos del gobierno norcoreano, al que responsabilizaron por el trágico desenlace. Afirmaron que, debido a lo que sufrió, no había otro resultado posible para Otto más que el que finalmente ocurrió. Además, los desconsolados padres aseguraron que, pese a que el joven llegó a Ohio incapaz de hablar o responder a estímulos, el semblante de su cara cambió al día siguiente de su llegada. Expresaron que notaron que Otto parecía estar en paz. Por último, expresaron que, aunque en un momento tan doloroso sería fácil centrarse en lo que habían perdido y en el futuro que no compartirían con Otto, elegían enfocarse en el tiempo que pasaron con él. Afirmaron que Otto había sido un joven verdaderamente extraordinario, cariñoso, divertido y brillante, cuyo entusiasmo no conocía fronteras. 3 días después, el 22 de junio, se llevó a cabo el conmovedor funeral del joven en la escuela secundaria donde estudió, donde más de 2.500 personas se congregaron para despedirlo. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al cementerio para ser sepultado. Durante el recorrido de casi 5 kilómetros, estudiantes y amigos del joven ataron cintas en cada árbol y poste a lo largo de la ruta. A raíz de este trágico evento, se iniciaron investigaciones y se emitieron declaraciones sobre el impactante caso. Nadie sabía con certeza qué ocurrió durante el tiempo que Otto permaneció detenido, ni cómo terminó en un estado de coma. La falta de información certera llevó a especulaciones y a una búsqueda de respuestas sobre el trato que recibió en territorio norcoreano y las circunstancias que derivaron en su deterioro físico y mental. La comunidad y los medios internacionales se preguntaron cómo un joven con un futuro prometedor pudo terminar en tal estado, y el caso de Otto se convirtió en un símbolo de la opresión en regímenes autoritarios. Según la versión oficial de Corea del Norte, Otto habría contraído botulismo, una enfermedad poco frecuente pero grave, causada por una bacteria que suele ingresar al organismo a través de heridas o por ingerir alimentos contaminados. Posteriormente, se le habría administrado una pastilla para dormir, lo que habría provocado su entrada en coma. No obstante, en la autopsia practicada al cuerpo de Otto, no se encontraron rastros de la enfermedad, ni de golpes o traumas que pudieran explicar el grave estado en el que llegó a Estados Unidos. Además, se reveló que el tipo de lesiones neurológicas que padecía, que incluyen una importante pérdida de masa encefálica, son típicamente consecuencias de un paro cardiorrespiratorio. Los expertos establecieron que la causa del deceso de Otto fue la falta de suministro de oxígeno al cerebro, lo que habría sucedido durante sus primeros días en prisión. Hasta ese momento, el entorno del joven no había emitido declaraciones públicas, lo que llevó a pensar que pudo haber sido una estrategia deliberada para no complicar los esfuerzos diplomáticos destinados a asegurar su liberación. Tras su fallecimiento, familiares y amigos de Otto comenzaron a expresar sus dolorosas reflexiones y a cuestionar el trato que recibió durante su detención. Eso sirvió para intensificar el interés y la preocupación internacional sobre el caso. En julio de 2017, en respuesta a la enorme repercusión de la historia, el gobierno de Estados Unidos anunció una prohibición a sus ciudadanos
para viajar a Corea del Norte, buscando evitar que otros estadounidenses enfrentaran situaciones similares. Mientras se trataba de descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a Otto, surgieron revelaciones inquietantes. Aunque el examen forense encontró que los dientes de Otto estaban naturales y en buen estado, Fred afirmó que su hijo había sido víctima de tratos crueles. Señaló que la apariencia de la boca de Otto parecía indicar que sus dientes habían sido reacomodados con una pinza. 2 dentistas privados contratados por la familia testificaron sobre las anomalías en las radiografías dentales post-mortem de Otto. Indicaron que algunos de los dientes inferiores del joven estaban doblados hacia atrás, en comparación con sus registros dentales anteriores, lo cual era consistente con algún tipo de impacto. Estas pruebas aparentemente respaldaban las acusaciones de maltrato y crueldad y generaron un clamor por una mayor transparencia y responsabilidad en la investigación del caso. Otro aspecto llamativo fue la cicatriz en el pie de Otto, descrita por el forense como inexplicable. La familia citó a varios expertos que opinaron que podría ser una secuela del maltrato infligido por los carceleros norcoreanos, y se especuló que podría haber sido causada por descargas eléctricas. En una declaración pública, Cindy reveló que, al ver el estado en que se encontraba su hijo al llegar al avión para repatriarlo, el shock fue tan grande que ella y su hija salieron corriendo, incapaces de soportar el dolor que les causaba imaginar todo el sufrimiento que experimentó Otto antes de fallecer. Fred también hizo declaraciones respecto a las gestiones de las autoridades y expresó su descontento con la administración del presidente Barack Obama, quien estaba en el cargo durante la detención de Otto. En su opinión, el exmandatario había hecho poco por ayudar a su hijo. Añadió que durante ese tiempo, algunos funcionarios le aconsejaron a la familia no confrontar al régimen norcoreano, lo que aumentó su frustración y desilusión con la respuesta del gobierno estadounidense ante la crisis. Por otro lado, Otto fue liberado con Donald Trump en la presidencia, y si bien en un principio mostró absoluto apoyo hacia la familia Warmbier, tiempo después se dio un enfrentamiento público entre ellos. Durante la cumbre histórica entre Kim Jong-un y Trump, celebrada en febrero de 2019 en Vietnam, el exmandatario estadounidense declaró que el presidente norcoreano le había asegurado no tener conocimiento sobre lo que le había sucedido a Otto y expresó que él creía en su palabra. Esta declaración generó una profunda frustración en los Warmbier. Una vez concluida la cumbre, Fred y Cindy emitieron un comunicado en el que expresaron su descontento con lo dicho por Trump. En su comunicado, la familia condenó a Kim Jong-un y a su régimen por la crueldad e inhumanidad inimaginables que Otto había sufrido. También cuestionaron los elogios que Trump había dirigido al líder norcoreano, considerando que estos eran inapropiados e insensibles, dado el sufrimiento infligido a su hijo. El trágico deceso de Otto continuó siendo una fuente de tensión y complicación en las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Poco tiempo después, se dio a conocer que las autoridades norcoreanas habían entregado al gobierno estadounidense una factura por $2 millones por los cuidados médicos que recibió Otto mientras estuvo en el país asiático. Sin embargo, el monto nunca fue abonado. En contraste, la familia Warmbier, buscando justicia y compensación por el sufrimiento causada por la prematura y trágica partida de Otto, emprendió un proceso judicial contra el régimen norcoreano. En respuesta, un tribunal estadounidense condenó a Corea del Norte a pagar $501 millones en concepto de daños por los tratos crueles que sufrió el estudiante. Dada la naturaleza del régimen norcoreano y la falta de mecanismos efectivos para obligarlo a cumplir la sentencia, las autoridades estadounidenses y la familia Warmbier buscaron otras formas para obtener la compensación. Se exploraron alternativas como recurrir a organismos con la capacidad de embargar activos norcoreanos fuera del país. Fue así como, en julio de 2019,
los Warmbier presentaron una demanda sobre un carguero norcoreano incautado en Indonesia por el gobierno de Estados Unidos, debido a faltas de las leyes internacionales. Finalmente, los jueces federales en Estados Unidos ordenaron la venta del buque y aunque no se hizo pública la suma exacta obtenida, esta acción representó un reconocimiento hacia la familia y a su vez fue una reparación mínima ante las injusticias y la pesadilla que había atravesado el joven estudiante. Lo cierto es que el caso de Otto Warmbier se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos y la justicia en contextos de conflicto internacional. Pese a los obstáculos, los Warmbier han mantenido su incansable búsqueda de la verdad y exigiendo claridad sobre lo que realmente le sucedió a su hijo. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.